Hola, bienvenidos. Un placer estar juntos en esta ocasión. Hoy, comenzando con una serie de gotitas de salud que va a marcar un antes y un después en tu comprensión del bienestar físico y espiritual. Vamos a introducir las 10 leyes de la salud. Y sí, escuchaste bien, 10 leyes de la salud, no 8. Y sé que al yo decir esto, muchos saltarán de inmediato a decir que no son 10 las leyes de la salud, que solo son 8. Hace poco, en uno de mis videos, un usuario me dejó un comentario diciéndome casi de forma impositiva que solo existen 8 leyes de la salud. Que la demostración de que no hay 10 leyes de la salud era un párrafo que estaba en la página 89 del libro Ministerio de la Curación, el párrafo 1. Y este párrafo enumera algunos remedios naturales, entre los que menciona el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer el uso correcto de estos conocimientos. Y la persona me decía, esta cita es la comprobación de que no hay 10 leyes de la salud. En esta cita ni siquiera se menciona la palabra leyes, mucho menos la tesis que este usuario defendía. Pero miren qué curioso, este argumento básicamente es el mismo error teológico que cometen muchos cristianos. Cuando alguien defiende la vigencia de los 10 mandamientos, te citan un versículo donde Jesús menciona al joven rico los mandamientos y como Jesús solo enumeró 6 o 7 de ellos en los evangelios, te dicen de forma triunfalista. ¿Ya ves? Los demás mandamientos fueron abolidos. Solo están vigentes estos que Jesús mencionó. Que un texto bíblico o un fragmento del espíritu de profecía no mencione la lista completa no significa que el resto de la ley no exista o que ya no esté vigente. La luz de Dios es clara, mis amados. Poner los escritos inspirados contra sí mismos es peligroso. ¿Por qué afirmo que son 10 leyes? Porque la misma sierva del Señor, Ellen G. White, en su tiempo era considerada higienista. Y era precisamente por restaurar y darle tanto énfasis a la limpieza y el orden. Limpieza y orden, 2 leyes de la salud olvidadas. Y Dios lo dejó escrito con una claridad que no admite discusión. Tanto el orden como la limpieza tienen categoría de la ley divina. Vamos a los escritos. Fíjense lo que dice en el libro Consejos sobre la Salud, la página 100, el párrafo 1. Ella escribe de forma contundente: el orden es la primera ley del cielo. Entonces, ¿es ley o no es ley? Ustedes mismos contesten. Ya por aquí vamos viendo cómo nos encanta contradecir el claro y sencillo escrito está, ¿verdad? Dios dice, el orden es ley, pero nosotros salimos a decir no, que no es ley de la salud, que solo son 8 las leyes de la salud. ¿Quién se atreve a decir que no es una ley física? El orden es la primera ley del cielo, y el Señor desea que su pueblo revele en sus hogares el orden y la armonía que prevalece en las cortes celestiales. La verdad nunca posa sus delicados pies en un camino de inmundicia o impureza. La verdad no produce hombres ni mujeres rudos y desordenados. Eleva a todos los que la aceptan a un nivel superior. Bajo la influencia de Cristo se lleva a cabo una obra de constante pulimiento. Y si el orden es la primera ley del cielo, y fuimos creados para reflejar el cielo en la tierra, el orden es una ley fundamental para nuestro cuerpo y mente. Pero saben, la inspiración no se queda ahí. Con respecto a la limpieza, ella la declara a la misma altura que el orden. En la matutina El Cristo Triunfante, la página 115, el párrafo 2. Escuchen cómo nos dice: los hábitos personales indebidos se encuentran entre las causas más comunes de la enfermedad. El orden y la limpieza son leyes del cielo. ¿Cuáles? El orden y ¿qué otra? La limpieza. ¿Son leyes o no son leyes? Ahí está, textual, claro, sin interpretaciones humanas. La limpieza no es un simple consejo estético, es una ley de la salud. Así que la próxima vez que una persona les diga que ambas, limpieza y orden, no son leyes, pueden saber que se revela en ellos lo que dice el párrafo 1 de la página 281 del libro Consejos para los Maestros.
permanecen en ignorancia pecaminosa de las leyes de la salud y de la vida, y por lo tanto pecan contra Dios. Dicen lo contrario al claro y sencillo, así dice Jehová. Imagínense si en algo tan sencillito, tan facilito como entender esta cita, el orden y la limpieza son leyes del cielo, se confunden y dicen que solo son 8 leyes de la salud, que el orden y la limpieza no forman parte de las leyes de la salud. ¿Cómo pueden querer venir a enseñarnos lo más difícil? ¿Cómo pueden tener autoridad para hablar de otros temas? A la ley y al testimonio. Si no les hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y la cita termina diciendo, Dios es un Dios de orden y requiere orden y pureza en medio de su pueblo. Y por eso hoy lanzo un reto directo y con todo respeto a aquellos teólogos y hermanos que pelean y rechazan estas últimas 2 leyes de la salud. Si el orden y la limpieza no son leyes de la salud, entonces, ¿qué tipo de ley son? ¿Acaso pertenecen a los 10 mandamientos escritos en piedra? ¿O serán leyes ceremoniales que quedaron clavadas en la cruz? Por supuesto que no, mis amados. Son leyes físicas, son leyes de la salud biológicas y también espirituales. Y el gran problema de nuestra iglesia actual es que en lugar de avanzar en la luz que Dios nos ha dado a través de la reforma pro salud, vamos retrocediendo. Nos hemos vuelto guardianes de un número, defensores de una tradición, 8, en lugar de ser defensores de la verdad completa. Tal como exclamó el profeta Oseas, Israel, los que te guían te engañan. ¿Por qué le damos tanta importancia a este tema? Porque la verdadera religión y las leyes de la salud se relacionan estrechamente. Es imposible trabajar para la salvación de los hombres y mujeres separando la religión verdadera de las leyes de la salud. Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 139, el párrafo 1, nos dice que la verdadera religión y las leyes de la salud van de la mano. Y no solo esto. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 282, el párrafo 1, nos dice que Dios es tan ciertamente autor de la ley física, de las leyes físicas, entre ellas el orden y la limpieza, que son esenciales para gozar de salud, como lo es de la ley moral, los 10 mandamientos. Su ley física está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre, y todo abuso que cometamos de cualquier parte de nuestro organismo es una violación de dicha ley. Todo descuido o violación de estas leyes de la salud es un pecado contra nuestro Creador. Pero ¿cómo podemos saber en qué momento la estamos rompiendo si ni siquiera conocemos las leyes de la salud? Consejos para la Iglesia, la página 189, el párrafo 2 nos dice, hay que confiar cada vez más en los recursos de la higiene, de la limpieza. Entonces la naturaleza responderá a la acción de los médicos de Dios, el aire puro, el agua, el ejercicio, una conciencia limpia. Los que insisten en el uso de té, café y carne sentirán la necesidad de drogas, pero muchos podrían recuperarse sin medicinas si obedecieran estas leyes de la salud. Ustedes van a ver que siempre Ellen G. White menciona solo unas. Algunas veces menciona la higiene, otras veces el orden, el agua, el ejercicio. Y es vergonzoso ver cómo el mundo y la ciencia actual están reconociendo estas 2 leyes de la salud, la limpieza y el orden, con un peso médico impresionante, mientras que dentro del pueblo de Dios se las está pisoteando. Y no solamente es entre el pueblo de Dios. He visto a hombres que se hacen llamar pastores desde el mismo púlpito diciendo que solo hay 8 leyes de la salud. Hoy en día, la medicina de vanguardia reconoce que la principal causa de las enfermedades, del envejecimiento celular, de la degeneración en nuestros cuerpos, es la entropía, que en física médica es desorden, desorden en el sistema inmunológico, en las células. Cuando el cuerpo pierde el orden biológico, hay entropía, y como resultado inevitable te enfermas. La ciencia médica hoy nos dice que orden es igual a salud. ¿Y la limpieza? Demostrado está que la asepsia y la higiene son la barrera número 1 contra la muerte. Pero tal como dice Consejos para la Iglesia, la página 80, el párrafo 2, en pleno siglo XXI, cuando la medicina lo reconoce, en la Iglesia es asombrosa la extraña ausencia de buenos principios que caracterizan a esta generación y que se manifiestan en su desprecio por las leyes de la vida y la salud. Desprecian las leyes de la salud. Para la mayoría, la ansiedad principal es ¿qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Con qué me vestiré? Las facultades morales están debilitadas porque hombres y mujeres no quieren vivir en obediencia a las leyes de la salud y hacer de este gran asunto un deber personal. Los más, la mayoría,
ignoran las leyes de su ser y complacen el apetito y la pasión a costa del intelecto y la moral, y parecen dispuestos a permanecer en la ignorancia acerca del resultado de su violación de las leyes de la naturaleza. Prefieren la ignorancia. No las conocen, dicen que son 8. Y es que ¿cómo pueden obedecerlas y enseñárselas a otros si ignoran las mismas leyes de la salud? El párrafo 2 de la página 80 de Consejos para los Maestros continúa diciendo: satisfacen el apetito depravado con el uso de venenos lentos que corrompen la sangre y minan las fuerzas nerviosas, y en consecuencia de romper las leyes de la salud, atraen sobre sí mismos enfermedad y muerte. El resultado inevitable de romper las leyes de la salud es enfermedad. Y si la primera causa de enfermedad es el desorden, ¿qué nos hace pensar que el orden no es la primera ley de la salud? Pero el problema es que aceptar el orden y la limpieza como leyes nos obliga a mirar el desorden en nuestras casas. La falta de disciplina, la negligencia de los varones en enseñar principios y doctrinas correctas. Ministerio de la Curación, la página 179, el párrafo 2 nos dice: en su modo de comer, beber, vestir y trabajar, no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles, y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no la achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. Y atención, padres, porque aquí viene la advertencia más solemne de este mensaje. Dice la inspiración que en cuanto nuestros hijos nacen, Satanás empieza a trabajar mediante sus múltiples artimañas en el genio y la voluntad de ellos. El cultivo del orden y del gusto es una parte vital de su salvación. Tenemos la obligación de realizar aún las cosas más pequeñas del hogar con orden. Si vuestros hábitos son correctos, vuestro hogar será un pedacito de cielo aquí en la tierra. Pero si descuidáis ese deber permitiendo que vuestros hijos se desarrollen en el desorden, les estáis cerrando las puertas de la ciudad de Dios. Y la sierva del Señor relata que algunos padres llegarán con sus hijos a las puertas celestiales, pero una mano se alzará y se escucharán las palabras: habéis descuidado vuestros deberes del hogar. Habéis fracasado en realizar la obra que habría capacitado al alma para habitar en la morada celestial. No podéis entrar. Las puertas se cerrarán por haber despreciado la ley del orden en el hogar. ¿Por qué? Porque es tan ciertamente un pecado el violar las leyes de nuestro ser, como lo es quebrantar los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas es quebrantar los principios de Dios. Y este hecho debe penetrar en nuestras comprensiones. Debemos despertar y reasumir la obra que se ha descuidado durante tanto tiempo. Porque tal como dice el libro Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 355, los párrafos 2 y 3, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. Pueden ser 8 leyes de la salud, pueden ser muchas las maneras, pero solo hay una que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro, el agua, la limpieza, una debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Mis amados, a lo largo de esta serie vamos a desglosar una a una estas 10 leyes de la salud, demostrando su base bíblica, su respaldo en el espíritu de profecía y cómo es que la ciencia moderna no hace más que redescubrir la revelación divina. Ha llegado el momento de despertar. Ha llegado el momento de dejar de retroceder y de avanzar con valentía en la luz completa. Acompáñanos en este viaje. Comparte este video con alguien que necesite abrir los ojos a la verdadera reforma pro salud. ¿Estás listo para aceptar la luz completa de Dios y ordenar tu hogar? ¿O te vas a quedar defendiendo tradiciones humanas y contradiciendo las afirmaciones más claras y contundentes de Jehová?